Hola a todos y bienvenidos de nuevo a su canal favorito de chismes, dramas y todo lo que pasa en el mundo del espectáculo, especialmente en el universo turco. Si eres nuevo por aquí, te invito a suscribirte ya mismo para no perderte ni una sola actualización, noticia bomba o drama jugoso que tengamos para ti. Y si ya eres parte de esta gran familia, un saludo enorme y gracias por estar siempre aquí. Hoy prepárense porque les traigo un drama que está dando mucho de qué hablar, un verdadero culebrón que involucra a una de las actrices más queridas y talentosas de Turquía, Afra Sarıoğlu. Sí, has leído bien. Parece que el amor, o mejor dicho el desamor, ha vuelto a sacudir el mundo del corazón turco, y esta vez viene con una demanda de por medio. ¿Están listos para enterarse de todo? Pues acompáñenme porque esto se pone bueno. Como saben, Afra Sarıoğlu es una de las actrices más cotizadas del momento. Su talento, belleza y carisma la han catapultado a la fama, convirtiéndola en un rostro familiar en la televisión y en las redes sociales. Su trabajo en series como Fazilet and Bekler y por supuesto, Yalan la han consagrado como una de las favoritas del público. Pero hoy no vamos a hablar de sus éxitos profesionales, sino de un asunto mucho más personal, su relación, o mejor dicho, su exrelación, con Mert Ramazan Demir. Sí, como lo escucharon, la pareja que nos robó el corazón en Yalan, la pareja que traspasó la pantalla y nos hizo creer en el amor verdadero, ha terminado, y no precisamente en buenos términos. Recordemos que Afra y Mert fueron novios durante un tiempo, una relación que mantuvo a todos sus fans en vilo, siguiendo cada uno de sus pasos, cada foto juntos, cada declaración de amor. Pero como suele suceder en el mundo del espectáculo, la burbuja del amor explotó, y hace ya algunos meses confirmaron su separación. Hasta ahí todo parecía ser una ruptura más, una de tantas que vemos a diario. Sin embargo, la cosa no quedó ahí. En las últimas semanas han comenzado a circular rumores, primero tímidos, luego cada vez más fuertes, sobre una posible demanda de Afra Sarıoğlu a su expareja, Mert Ramazan Demir. ¿La razón? Aquí es donde la cosa se pone realmente interesante. Según fuentes cercanas a la actriz, y esto hay que tomarlo con pinzas porque todavía no hay una confirmación oficial, la demanda estaría relacionada con la difusión de información privada y la violación de su intimidad. Al parecer, durante su relación, Mert habría compartido con terceros, sin el consentimiento de Afra, detalles íntimos de su vida personal y profesional. Esto, obviamente, habría causado un gran daño a la actriz, tanto a nivel emocional como en su imagen pública. Imaginen la situación. Estás en una relación, confías en tu pareja, le cuentas tus secretos, tus miedos, tus sueños, y de repente, te enteras de que toda esa información ha sido divulgada a personas que no tenían por qué saberla. Es una traición enorme, una puñalada por la espalda que puede dejar cicatrices profundas. Ahora bien, como les dije antes, todo esto son rumores, informaciones que han surgido de fuentes no oficiales. Ni Afra ni Mert han confirmado ni desmentido nada hasta el momento. Sus representantes han guardado silencio, lo que ha contribuido a aumentar aún más la especulación. Sin embargo, el hecho de que la noticia haya cobrado tanta fuerza en los medios turcos, y que varios periodistas de renombre la hayan dado por cierta, nos hace pensar que algo de verdad debe haber en todo esto. ¿Pero qué pruebas tiene Afra para sustentar su demanda? Según se dice, la actriz contaría con mensajes de texto, correos electrónicos y testimonios de personas que habrían sido testigos de la divulgación de la información. Además, se especula con la posibilidad de que Afra también tenga pruebas de que Mert habría utilizado esa información para obtener algún tipo de beneficio, ya sea económico o de imagen. Si todo esto se confirma, estaríamos hablando de un delito grave, que podría acarrear consecuencias legales importantes para Mert Ramazan Demir. Además del daño a su reputación, el actor podría enfrentarse a una pena de prisión y a una fuerte multa económica. Pero, ¿cuál sería el motivo de Mert para hacer algo así? Aquí es donde entramos en el terreno de las especulaciones. Algunos dicen que la relación entre Afra y Mert terminó de forma muy conflictiva, y que el actor habría actuado por venganza, resentimiento o celos. Otros, en cambio, creen que Mert simplemente fue ingenuo e imprudente, y que no se dio cuenta del daño que podía causar al compartir esa información. Sea cual sea la razón, lo cierto es que este drama ha dividido a la opinión pública en Turquía. Por un lado, están los que apoyan incondicionalmente a Afra, y que consideran que Mert ha cometido una traición imperdonable. Por otro lado, están los que defienden a Mert, y que creen que la actriz está exagerando la situación, o que simplemente está buscando publicidad a costa de su expareja.
Lo que sí es cierto es que este escándalo ha afectado la imagen de ambos actores. Afra, aunque cuenta con el apoyo de muchos fans, también ha recibido críticas por supuestamente lavar los trapos sucios en público. Mert, por su parte, ha visto su popularidad caer en picada, y ha perdido varios contratos publicitarios. Ahora, la pregunta del millón es, ¿qué va a pasar a partir de ahora? ¿Se confirmará la demanda? ¿Llegarán a un acuerdo extrajudicial? ¿Se enfrentarán en los tribunales? Todo está en el aire y solo el tiempo dirá cómo se resuelve este culebrón. Lo que sí les puedo asegurar es que aquí, en su canal favorito, estaremos muy atentos a todas las novedades de este caso, y les mantendremos informados de todo lo que suceda. Así que no se despeguen, porque esto todavía no ha terminado. Y hablando de no despegarse, les recuerdo que pueden encontrarme también en mis redes sociales, donde comparto contenido exclusivo, avances de los vídeos y mucho más. Síganme en Instagram, TikTok y Twitter para estar al día de todo lo que pasa en el mundo del espectáculo. Bueno, amigos, hemos llegado al final de este vídeo. Espero que les haya gustado y que les haya resultado interesante. Resumiendo un poco, hoy les he contado sobre el posible drama legal entre Afra Sarıoğlu y Mert Ramazan Demir, un escándalo que ha sacudido el mundo del corazón turco y que promete darnos mucho de qué hablar en las próximas semanas. Como siempre, les agradezco enormemente por su tiempo y por su apoyo. Ustedes son la razón por la que este canal sigue creciendo y mejorando día a día. Recuerden que sus comentarios son muy importantes para mí, así que no duden en dejarme sus opiniones, sugerencias y preguntas aquí abajo en la sección de comentarios. ¿Qué opinan de todo este drama? ¿Creen que Afra tiene razón al demandar a Mert? ¿O creen que Mert es inocente? Quiero saber qué piensan. Y por último, pero no menos importante, los invito a darle me gusta a este vídeo si les ha gustado, a compartirlo con sus amigos y familiares para que también se enteren de este escándalo, y a suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Recuerden activar la campanita para recibir notificaciones cada vez que suba un nuevo vídeo. Nos vemos en el próximo. Un abrazo enorme y cuídense mucho. Hasta la próxima. Pero esperen, la historia no termina aquí. Aunque la noticia de la posible demanda ha dominado los titulares, las aguas turbulentas que rodean a Afra y Mert son mucho más profundas y complejas de lo que se puede ver a simple vista. Para entender completamente el alcance de este drama, necesitamos sumergirnos en el contexto de su relación, los rumores que la precedieron, y las consecuencias que esta ruptura podría tener en sus carreras profesionales. Recordemos que la química entre Afra y Mert era palpable desde el primer momento en Yalan. Su interpretación de Seyran y Ferit, dos personajes con personalidades opuestas pero unidos por un destino caprichoso, cautivó a la audiencia global. La intensidad de sus miradas, la tensión en sus diálogos, y la vulnerabilidad que mostraban en pantalla eran tan convincentes que era difícil creer que no existiera una conexión real fuera del set. Y efectivamente la conexión existía. Las primeras fotos de Afra y Mert juntos fuera del rodaje desataron la locura en las redes sociales. Los fans estaban eufóricos, su pareja favorita de la ficción se había hecho realidad. Cada gesto, cada sonrisa, cada paseo juntos era analizado y celebrado. Parecía un cuento de hadas, un romance de película. Sin embargo, como en toda historia, no todo era color de rosa. A medida que su relación se hacía más pública, también aumentaban los rumores y las especulaciones. Se decía que Mert era celoso y posesivo, que le costaba lidiar con la creciente fama de Afra. También se rumoreaba sobre posibles infidelidades por parte de ambos, aunque nunca se presentaron pruebas concretas. Pero la semilla de la duda ya estaba plantada. La presión mediática, el escrutinio constante y los constantes rumores comenzaron a afectar la relación. Las apariciones públicas se volvieron menos frecuentes, las sonrisas menos genuinas, y las declaraciones de amor menos efusivas. La confirmación de su ruptura fue recibida con incredulidad y tristeza por sus fans. Muchos se negaban a creerlo, aferrándose a la esperanza de una reconciliación. Pero con el tiempo la realidad se impuso. Afra y Mert tomaron caminos separados, dejando atrás una historia que había ilusionado a millones de personas. Y ahora, meses después de la ruptura, surge esta bomba, una posible demanda por violación de la intimidad. Si se confirma, este sería un golpe devastador para Mert, no solo a nivel personal, sino también profesional. Su imagen pública, que ya se había visto dañada por la ruptura, sufriría un golpe aún mayor.
Los contratos publicitarios podrían cancelarse, los proyectos cinematográficos podrían verse afectados, y su carrera podría estancarse. Pero, ¿qué hay de Afra? Aunque la demanda podría ser vista como una forma de buscar justicia y proteger su privacidad, también podría tener consecuencias negativas en su imagen. Algunos podrían acusarla de ser vengativa y rencorosa, de estar aprovechando la situación para ganar publicidad. Además, la demanda podría reabrir heridas emocionales y revivir momentos dolorosos del pasado. Tener que revivir públicamente detalles íntimos de su relación, incluso en un juicio, sería un proceso traumático y desgastante. En este punto es importante recordar que Afra es una actriz talentosa y dedicada, que ha trabajado arduamente para llegar donde está. Su éxito no se basa únicamente en su relación con Mert, sino en su talento, su carisma y su profesionalismo. Sin embargo, en el mundo del espectáculo, la vida personal y profesional están entrelazadas de manera inextricable. Los escándalos y los dramas personales pueden afectar la imagen pública de un artista, y en consecuencia, su carrera. Por lo tanto, es crucial que Afra y Mert manejen esta situación con cautela y madurez. Si la demanda se confirma, deberán buscar el asesoramiento legal adecuado y tomar las decisiones que mejor protejan sus intereses. Si por el contrario logran llegar a un acuerdo extrajudicial, deberán hacerlo de manera discreta y respetuosa, evitando alimentar aún más el morbo y la especulación. En cualquier caso, este drama nos recuerda que detrás de las luces, el glamour y la fama, los actores son seres humanos con sentimientos, emociones y problemas como cualquier otro. Son vulnerables a la traición, al desamor y al escrutinio público. Y como espectadores debemos recordar que no somos jueces ni verdugos. Podemos tener nuestras opiniones y preferencias, pero debemos respetar la privacidad y la dignidad de las personas, incluso de aquellas que están en el ojo público. Ahora, mientras esperamos más noticias sobre este drama, los invito a reflexionar sobre la complejidad de las relaciones humanas, la fragilidad de la confianza y el poder destructivo de la fama. Y por supuesto, los invito a seguir sintonizando este canal para estar al día de todo lo que pasa en el fascinante mundo del espectáculo turco. Hasta la próxima. Y no olviden dejar sus comentarios abajo, quiero saber qué piensan. ¿Creen que hay futuro para Afra y Mert, aunque sea como amigos? ¿O esta herida es demasiado profunda para sanar? Los leo.